saludo ahora. 10 de la mañana con 10 minutos. Un tema de la polémica es la famosa inmunidad de rebaño. ¿Se aplicó o no se aplicó la estrategia de la inmunidad de rebaño? Ayer la ministra vocera de Gobierno dijo lo siguiente, aquí lo repasamos. Uno puede reconocer errores, pero también tiene que decir las cosas con convicción. Y yo tengo la tranquilidad espiritual de decir que nunca en este país se pensó en una inmunidad de rebaño. Nunca se pensó en esta inmunidad de rebaño. Vamos a revisar un poco también unos meses atrás de esta declaración. La primera es la de la subsecretaria de Salud, Paula Daza, donde da a conocer una cosa muy distinta. Acá, hoy, el que nadie se infecte es imposible. Entonces, tenemos que lograr que las personas se vayan enfermando progresivamente para que los servicios de salud puedan dar una adecuada respuesta. Esto lo dice Paula Daza el 14 de abril, pero quizás queda muchísimo más claro el tema de la inmunidad de rebaño si repasamos la siguiente declaración del ya ex ministro de Salud, Jaime Mañalich. Nosotros entendemos que en una forma relativamente lenta, lo más lenta que se pueda, antes que haya una vacuna, la inmensa mayoría de la población se va a enfermar con síntomas, sin síntomas, va a quedar inmune. Nosotros hablamos de que hay una inmunidad de rebaño, una inmunidad de grupo, colectiva, cuando al menos el 60% de una población determinada alcanza esta inmunidad, ya sea por vacunas en el futuro o por tener contacto con el virus y desarrollo de anticuerpos con o sin síntomas. Esto tiene una importancia radical. Bueno, ¿hubo o no hubo una estrategia de crear esta suerte de inmunidad de rebaño? Es parte de lo que vamos entonces a conversar a continuación con nuestros invitados, Julio. Claro que sí, porque ya está nuestro panel virtual, lo vamos a empezar a ver. Está el doctor Kong con nosotros ya, que se comprometió para el día de hoy, y ya está con nosotros conectado. Está el alcalde de Cerro Navia, el alcalde Tamayo. Alcalde, ¿cómo está usted? Hace mucho tiempo que no lo veía. Muchas gracias por estar con nosotros. El senador Iván Moreira, de la Unión Demócrata Independiente, y por supuesto está abajo también nuestro amigo Monse. Así es. Ahí está el senador Manuel José Osandón. Ahí está. ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros. Julio César, después de escuchar al ministro, tenéis que darme las gracias. Bueno, sí, es verdad. Porque dijo que habían aquí dos caminos: o una vacuna que no existe o que te contagiarais. Y ahí a quedar inmune, así que los felicito a los dos por estar inmunes. Sí, bueno, ya, después hablamos de eso, senador. Quedó pendiente de antes de ayer la intervención del doctor Kong, que tuvo muy pocos minutitos justamente cuando se iba terminando nuestro panel político. Doctor Kong, usted tuvo una crítica súper directa respecto a la clase política. Y sería interesante ahora que estamos con políticos que pudiera reiterarla, que pudiera reiterar cuál crees tú que ha sido el problema de la clase política respecto a la situación que estamos viviendo. Buenos días. Hola, buenos días. Gusto en saludarlo a todos y a toda la gente en sus casas. Bueno, efectivamente, hace 2 días, cuando hice este análisis, que fue breve, pero aparentemente fue bien bullado, yo quería poner el énfasis en 2 puntos, que en el punto en donde yo me muevo, que es la urgencia, y es el dejar una discusión que dilata las soluciones y entrar a la acción y a la solución. Ese es el punto clave en donde me gustaría detenernos y empezar a conversar sobre qué vamos a hacer en ese sentido. Por lo tanto, aprovechando de que están los invitados, me gustaría que tratáramos de llevar ese tono de la conversación. ¿A ti lo que te parecía, doctor Kong, es que el mundo de la política se estaba moviendo a ritmos y hablando de cosas que no tenían que ver con la realidad? ¿Por qué? Los ritmos distintos son evidentes porque la urgencia que nosotros vivimos en la primera línea, en los hospitales, en los hogares, habla de una situación que actualmente está desmoronándose por todas partes, y esto ya lleva semanas. Entonces, las soluciones que nosotros planteamos desde el punto de vista del personal sanitario, o yo como médico a mis pacientes, es una situación que se alcanza en la urgencia, pero luego no se transmite a las casas y se me sigue desbordando todo y se me siguen llenando la urgencia porque los pacientes tienen que salir y no tienen otra manera de tratar de abarcar esto. Y como se ha dicho también en otros discursos, es fundamentalmente la pelea
que nosotros estamos dando, o digamos el esfuerzo que estamos haciendo en la urgencia, es fútil, es inútil si es que no se logra bajar el contagio. Y ahí va un poco también lo que se hablaba recién de la inmunidad de rebaño, que también podemos explicar. Una cosa antes de eso, ¿qué se debería, es decir, tú que estás ahí en la urgencia diariamente y todo, qué se debería haber hecho de otra manera? Para ti como médico, ¿qué se empezó a hacer mal hace tiempo ya? Mira, más que decir qué se hizo bien y qué se hizo mal, es en las medidas que se han aplicado que sean efectivas. Me explico. Cuando se plantea una cuarentena, Santiago, la metropolitana lleva un mes de cuarentena, no se ha logrado que sea efectiva. Entonces, cuando yo planteo un tratamiento como médico, yo digo, esto tiene que causar un efecto. Y el efecto no se está logrando y estamos hoy día lidiando con los efectos negativos de la propia medida porque no logró lo positivo, pero tenemos todos los coletazos negativos. Hay gente que está en su casa cumpliéndolo de manera ordenada, cuadrándose, lleva meses y semanas sin salir, y tenemos otras personas que efectivamente de manera irresponsable salen porque no tienen conciencia de su prójimo, de su vecino. Distinto del caso de aquellos que aunque no quisieran salir tienen que salir obligadamente, como los que trabajamos en salud y como aquellos que tienen que seguir ganándose pan en la calle. O sea, tenemos esos escenarios y no lo hemos logrado, no hemos sido efectivos. Doctor Con, disculpe que entre tan al hueso y así con la pelota al piso al tiro. ¿Para usted hubo estrategia de rebaño o no, como médico? No es que hubo estrategia de rebaño. Lo que se planteó, y que lo que el ministro dijo, aquí hay que ser claro, y el ejemplo que nosotros tenemos es el ejemplo de Reino Unido. Reino Unido en un comienzo dijo, aquí nos vamos a contagiar todos para que haya un pic rápido, y después de esto se acaba rápido la pandemia. Cuando ellos proyectaron de que iban a haber más de 500.000 muertos, dijeron, no podemos hacer esto porque va a colapsar el sistema sanitario. Entonces, cambiamos la estrategia ahora. Lo que nosotros planteamos, si tú te fijas desde un comienzo, no fue eso. Yo me parece que aquí el lenguaje y los tecnicismos nos llevan a salir de la discusión. Lo que se plantea hoy día, y que siempre se planteó, fue tratar de aplanar la curva. El problema fue que al principio íbamos muy bien, muy optimistas, vamos haciéndolo bien, lo tenemos controlado, y la curva se perdió de vista. Cuando se pierde de vista, es porque se te va a infectar todo el mundo, y eso es muy de golpe. Si tú logras que esto sea en el tiempo, efectivamente, mucha población se te va a contagiar, pero de manera ordenada, con una capacidad de respuesta sanitaria, y cuando tienes una inmunización de mucha población, evita un segundo, un tercer pico, un cuarto pico. ¿Te fijas? Pero esa debería ser la manera de explicarlo. No de decir hay rebaño, no hay rebaño, porque la inmunidad de rebaño, como se planteó originalmente en Reino Unido, falló, fracasó. Pero como la planteó el ministro Mañalich, lo escuchamos recién, ¿qué estrategia era entonces? ¿Era un poco el modelo inglés que fracasó? No, si ustedes se fijan, él dice, lo que nosotros tenemos que lograr en el tiempo es precisamente que se vaya infectando mucha gente en el tiempo para que haya una protección de rebaño. Ese en el tiempo es lo gravitante. En el tiempo, si tú dices en un plazo de un año, si el 70% de los chilenos nos contagiamos de manera lenta, no va a venir un segundo brote, que es lo que está viviendo, por ejemplo, hoy día Pekín, o que Nueva Zelanda con dos casos nuevos declararon que había fracasado la reapertura. Esta es una cuestión demasiado sensible, entonces de repente no aterrizamos el debate al punto en donde nosotros realmente nos tenemos que detener, digamos, la parte de la ciencia. Y eso es muy complejo porque se presta para interpretaciones como que vamos por aquí o vamos por allá. Me parece que las estrategias son dinámicas. Senador Sandón, y ahí vamos contigo, Mauro. Senador Sandón, dos cosas. Primero, la urgencia que plantea el doctor Con. Los tiempos de la pandemia no son los tiempos de la política. Al parecer, hay que hacer un esfuerzo ahí. Y segundo, esto del contagio de rebaño, o más allá del tecnicismo, la estrategia para usted, hasta el doctor Mañalich, ¿funcionó o no funcionó? ¿Cómo la calificaría? Mira, primero, yo creo que el doctor tiene razón en el tema de las urgencias. Y no tenemos tiempo para estar discutiendo, aquí hay que buscar soluciones concretas y ahora. Y lo que ellos ven a diario es lo que de alguna manera entre el gobierno y los legisladores tenemos que darle ese tiempo. Pero aquí no vale nada con hacer leña del árbol caído, y hoy día lo que importa es apoyar las medidas que sean necesarias para salir de esta situación, porque yo creo que la primera etapa sí fracasó. El frente a la pandemia es súper complicado. Esto también mostró que nuestro país, y el propio ministro Mañalich lo reconoció, que no sabía o no el nivel de hacinamiento que había. Por lo tanto, estábamos copiando medidas de países desarrollados que son muchísimo más ricos que nosotros, y nosotros parece que el per cápita de $20.000
falso, porque en el fondo es un promedio y la mayoría de la gente claramente tiene mucho menos. Entonces, en el fondo hoy día, más que crear polémicas o discutir, tomemos la urgencia. El doctor, yo supongo que él sabe, porque él necesita herramientas, que todo esto tiene un pequeño proceso, porque aquí la plata no sale de un saco, ni esto se hace por arte de magia, es mucho más profundo. Y por eso que también hay que estar, que se acaba de hacer un acuerdo transversal, y que ya a una semana que todavía no se implementa bien ese acuerdo, se está mostrando que ese acuerdo tiene que ser muchísimo más profundo y que va a haber que juntarse de nuevo, porque esta pandemia va a ser mucho más larga, porque los efectos sanitarios, sociales y económicos van a ser mucho más profundos, y aquí hay que dejar la ideología al lado. Entonces, la crítica que hace el ministro cuando la gente ve a políticos discutiendo en la televisión una cosa pequeña de forma y no va al fondo, es un atentado hacia lo que la gente está viviendo. Y ojo, si la gente nos ve discutiendo estupideces o cosas menores, menos va a confiar, porque hoy día ustedes están hablando del confinamiento, están hablando de cómo la gente se mueve entre la ciudad, pero si no hacemos una campaña potente en que la gente lea a la autoridad, y ese es el cambio de etapa que está haciendo el doctor París, si no confía en lo que está haciendo la autoridad, no lo va a cumplir. Vamos a tratar de mejorar en la casa, yo de aquí a allá. Vamos a tratar de mejorar su conexión, a ver si reseteamos. Se escucha un poquito cortado. Vamos a ir con estaba pidiendo la palabra del alcalde Tamayo. Sí, mira, primero yo discrepo del doctor Con en torno a la estrategia. Acá hubo una definición política por parte del gobierno en adelantar una nueva normalidad, ¿se acuerdan o no? De llamar, o sea, fuimos los alcaldes los que pedimos en todos los tonos poder parar las clases, si no todavía estaríamos con unas tasas peores. Entonces fue el propio ministro Mañalich que explicaba que este concepto de rebaño venía de la veterinaria. O sea, acá de verdad hubo una definición errada. Si el ministro no se va por bueno. Entonces, efectivamente, yo agradezco el tono del actual ministro París en la medida de articular, de sumar, de escuchar y de poder ir avanzando. Pero efectivamente, la crítica que hacía hace unos días el doctor Kong, yo la comparto. Acá tenemos urgencias que no han sido consideradas. Hoy día tenemos el cambio de situación económica de muchas familias que para poder actualizar sus datos, que quedaron sin pega hace 2 semanas, hace un mes, tienen que esperar meses. O sea, el registro social no es automático ni inmediato. Por tanto, una persona que hoy día ingresa sus datos, actualiza su registro social a través de la página, ingresa a ingresodeemergencia.cl, quizás en 2 meses más vaya a recibir un aporte del Estado. 2 meses más, eso es vergonzoso. Entonces, ojo, yo no solamente soy alcalde, yo estoy prestado como alcalde, yo soy profesor de la Facultad de Medicina.